¿Qué tal, amigos? Aquí estamos checando ahorita una 2004 Ford Explorer Sport Track. El problema con esta camioneta es que el cliente quiere que el agua que sale para los limpiabrisas salga con un chorro fuerte, y el problema es, miren, vamos a presionarlo, miren cómo sale. Miren, sale un lado, pero como pueden ver, el otro no sale nada. Y de repente sale bien y de repente no, miren. Ahí le estoy pisando y no quiere bien. Ya le revisé las mangueras que van por allá adentro, por adentro del hood, y todas se ven que están bien. No se ve que tenga liqueo ni que tenga nada. Entonces ahorita yo lo que voy a hacer es reemplazarle los sprayadores. Miren, aquí los tengo ya. Estos son los que vamos a utilizar ahorita. Ahorita los compré en el Auto, me los mandaron. Hay unos que son universales y yo los he calado, pero no me gustan. La otra vez puse unos y no me gustaron cómo trabajaban. Ahorita pedí los que eran para ella. No son del dealer ni nada, son de la marca Dorman. No es la mejor, pero es la que ahorita tenían. Me los ordenaron y tenían uno, me ordenaron el otro. Ahorita los tengo aquí los dos y le voy a poner los dos parejos. Aunque aquí les digo que de repente avienta bien, pero sí está un poquito tapado como quiera. Ahorita les voy a decir cómo ir quitando todo. Bueno, lo primero que vamos a ir haciendo es levantarle como este ganchito que viene aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Lo vamos a levantar para que pase esta parte de aquí y pueda salir. Este va metido hasta adentro, y cuando entra bien el wiper blade, cuando entra hasta abajo se cierra. Ahorita lo levanté y le hice un poquito de fuerza aquí y ahí va para afuera ya, como pueden ver. Cuando lo quiten, fíjense bien como en qué posición estaban, para que lo pongan en la misma posición que estaba, porque si lo ponen más arriba luego les va a quedar pegando aquí en la orilla. Miren, aquí está marcado con la misma suciedad donde iba y hasta donde llegaba. Si alcanzan a ver, no se alcanza a ver, ahí más o menos se mira la marca hasta donde estaba llegando. Ahorita le vamos a hacer un poquito de fuerza aquí para irlo quitando, y miren, ahí está afuera ya. Entonces vamos a quitar el otro para después quitar estos plásticos, porque allá abajo es donde están escondidos los sprayadores. Bueno, amigos, aquí le vamos primero a quitar el tornillo Phillips que va, me les muestro, el tornillo Phillips que va ahí en ese hoyito de ahí. Yo ahorita me lo llevé así con un desarmador y con otro que tiene así la punta, miren. Aquí le iba haciendo palanca de poco a poquito para que brincaran como unos clips que iba ahí adentro. Ahorita todavía no lo acabo de quitar por completo, pero miren, ahí están los clips. Ahí va moviéndose. Nomás sé que como ya está muy tostado, tiene uno que darle así como con cuidadito, de poco a poquito, porque bueno, pues ya está muy tostado por el sol. Entonces vamos a irlo quitando con cuidado y luego ya le vamos a dar para arriba. Bueno, ahorita que ya está suelto esto, vamos a levantar poquito y ahí vamos a ver que ahí está la manguera pegada con el sprayador aquí. Entonces con este ganchito ahorita voy a darle a la manguera por los dos lados ahí para que se vaya soltando y me deje quitar este plástico para posteriormente cambiar el sprayador por uno nuevo, ya que lo estamos reemplazando porque está tapado. Bueno, amigos, entonces aquí como vemos ven ese pedacito de metal que sale ahí, ese entra ahí en ese orificio que está ahí plano. Entonces ya ahorita ahí que está, ahorita nomás abrí ese plástico un poquito con el ganchito que les mostré, lo abrí un poquito y ya brincó para arriba porque iba metido así como el de acá, miren, así. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hacer más esfuerzo del que necesite, nada más con mucho cuidado, porque les digo, pues estas partes ya llevan mucho tiempo ahí bajo el sol y pues es fácil de que se puedan quebrar. Ahorita esta salió bien, no tuve problema de que se me quebrara nada, pero si lo pueden ver ahí, cómo se ve todo oxidado. Estos no, pero yo creo que aquí le llega más agua, no sé, pero sí habían pedacitos donde cuando le estaba metiendo el desarmador aquí no querían levantar muy bien. Ahorita esta grasita les voy a poner o algo para que les voy a dar una limpiadita, les voy a poner para que no vayan a estarse atorando mucho, para que entren rápido y que no me den problema. Entonces voy a quitar y aquí les digo que aquí ya tengo el nuevo. Vamos a ponerlo para ver cómo quedan.
y quitar el otro, porque primero se quita este lado, el del chofer, y luego se quita el del pasajero. Vamos a poner los dos, entonces ahorita vamos a ponerle las mangueras y todo para calarlo, a ver cómo funciona. Bueno, aquí alcanzamos a ver que ahí está el nuevo sprayador instalado. Ahí alcanzamos a verle los ojos que está asomando por el hoyito. Asegúrense que cuando lo pongan quede el aro del sprayado bien, para que no vayan a ponerlo así, que se vaya al revés. Este es el que le quitamos, se ve igual en todo. Vamos a cambiar el otro del otro lado para posteriormente ya probarlo. Aquí igualmente, como les enseñé ya, aquí me lo llevo caminándolo, le levanto poquito, le levanto el otro y así voy como caminando poquito para que se vayan levantando los clips que están ahí uniformemente y no se nos vaya a quebrar. Aquí estas orillas hay que tener mucho cuidado, hay que sacarlo con cuidado para que no se ganche, ayudarle lo que uno pueda para que no se atore y levantarlo hacia arriba al final. Algo que también miré que de repente estaba batallando es porque esta parte del medio se pegaba mucho. Tú lo podías levantar de aquí, pero aquí se pegaba y ya no te daba chance de moverlo, y uno queriéndole hacer fuerza aquí o algo, y no, es que se pega esto, se pega aquí. Yo con este ganchito le iba levantando sin hacer fuerza en el vidrio, porque también no vayamos a quebrar el vidrio, pero lo iba como levantando poquito y moviendo, y luego empecé por este lado igual, hasta que en el centro, que es donde más se pegaba, pum, brincó. Ya una vez que brincó eso, ya prácticamente esto queda suelto, y el último paso es quitarlo de aquí atrás. Pero le digo, como les dije ahorita, hay que irle ayudando, porque aquí como que se gancha, entonces tienes que estarlo medio moviendo y checando que todo ya haya salido bien. Aquí probablemente todavía no me sale bien algún ganchito aquí, pero todavía no le quiero hacer mucha fuerza, entonces hay que irlo como que jugando hasta que ya de repente ya sale. Va a salir para acá, para arriba, pero es que como se pegaba mucho de aquí a esta parte, por eso estaba batallando. Pero como tip les digo, empiecen a levantarlo de aquí y de aquí enfrente. Tal vez aquí en medio igual a ustedes es donde se les pegue, para que al final ya lo puedan levantar sin problemas. Entonces ahorita también, aparte de esto, antes tal vez lo que me puede estar molestando es que ya ahorita ya hay que también que quitarle la manguerita esa. Tal vez ahorita también quitándole esa manguera ya me deje quitarle esto. Ahorita porque acaba de brincar aquí en medio, nomás que dije, hay que darle el tip de que le quiten aquí, pero ahorita que estoy viendo, también ya es momento como para quitarle la manguera esa y que no nos esté estorbando. Entonces vamos a quitarle la manguerita y a ver si le podemos mover un poquito más para que tenga más ángulo para levantarse. Bueno, miren, aquí ahorita, como les dije, le quité la manguera, y al quitárselas ya nos da el ángulo para poderlo mover sin problema. Entonces ya lo quitamos. Acuérdense, este empaquito de arriba es el que se pega bastante aquí arriba, entonces ayúdenle también para que no le den nada más el jalón directo de un lado o del otro. Váyanle ayudando para que se pueda despegar, ya sea con alguna palita de plástico o algo. No tienen que ocupar ese gancho. Yo ese gancho no lo raspaba en el vidrio, como que lo jalaba, pero no hacía contacto con el vidrio. Pero si tienen alguna palita que usamos como a veces para quitar los paneles de adentro o algo, pueden irle dando con cuidado, echarle algo para que afloje, como quieran ustedes, pero no lo traten de estar jalando porque sí se les puede quebrar. Miren, aquí tuvimos un problema. Los dos que me mandaron del Auropartes son iguales, y este se ve que parece que como que tiene lado, como que uno es derecho y uno es izquierdo. Miren, si lo pueden ver para dónde va el codo, y miren, este es completamente este es el que estoy usando, es el del otro lado, pero el que me mandaron ahorita, pues para poder regresarlo no lo quiero ni sacar, pero es igual que el otro que cambié. Entonces voy a tener que regresarlo, pero por lo pronto voy como quiera a terminar de hacer el video. Al cabo que ya ahorita le voy a poner algo ahí nomás para que no se pegue mucho, o a ver cómo le hago ahorita, pero ahorita voy a terminar el video para que vean como quiera cómo trabaja. Aquí como quiera ahorita se va a ver que sprayea, tal vez no como quisiera, porque lo voy a tener que ordenar. Estos no los tenían en el momento que yo los pedí, entonces tal vez me los tengan que ordenar. Pero vamos como quiera a poder probar el otro que no sprayaba nada, para ver cómo queda trabajando.
Aquí para meter esta manguera, como está muy cortita, muy justa el espacio, yo fui acomodando primero el plástico ese y con la pinza de punta nada más la agarré y la jalé ahí y la verdad no se batalló nada. O sea, solo se los doy como tip, pues si no quieren andar batallando. Yo nada más fui más o menos acomodando con la pinza de punta rapidito, la ganché y vámonos para adentro. La ganché un poquito, no al principio, un poquito más para atrás y nada más le di el jalón y se metió fácil, como si nada, no tuvo problema. Bueno, aquí para la parte final, para estar acomodando los brazos, yo lo que hago es que lo doblo en esta posición y nada más lo meto un poquito así y lo bajo, miren, como aquí lo voy a bajar y veo que va a pegar, entonces lo levanto y otra vez como aquí lo voy a sacar y nada más lo giro un poquito. Bueno, aquí ahorita ya se me cerró el ganchito, necesito a ver si puedo abrirlo. A ver, vamos a darle un poquito así y ahí lo pongo. Entonces si veo que está todavía muy alto, lo regreso y le muevo poquito así nomás, poquito, a modo que quede donde yo quiero que quede. Ahí si lo pongo, ahí va a caer donde yo quiero. Entonces este gancho es el que va a cerrar ahí, el que va a quedar como el que va a ser el candado. Entonces miren, ahí si yo los quiero meter, nada más, a ver, no tengo algo como, ahorita le ocupo pegar con algo, una maderita o algo ahí nomás para que hasta que cierre bien. A ver, ahí cerró, sí, ahí ya candadeó bien. Entonces mire, ahí me queda exactamente en el punto donde estaba la marca de suciedad que había tenido antes. Y ya cerrando ya evita que se salga, ahí ya no se sale, ya quedó bien. Entonces ahorita nada más voy a levantar el hood. Vamos a levantarlo aquí, a ver. Voy a levantar el hood para poner la manguera que va a ir ahí abajo. Allá nada más la voy a conectar y ya vamos a ver cómo funciona nuestro sprayador nuevo. Bueno, a ver, vamos a ver si funcionó o no funcionó. A ver, esperar a que cargue poquito el agua, que ha de estar. Bueno, miren, ahí quedó muy bien, tal como esperábamos que funcionara. Vamos a hacer la toma desde acá. Hasta acá nos cae el agua. El otro también funciona bien, pero ese como quiera, ese no. Hasta ahorita, fíjense, cosa rara, ahorita yo veía que el chorro no lo aventaba tan bien. No sé si algo tuviera que ver con esto, no creo, no debería, pero miren qué buen chorro nos está aventando el sprayador nuevo que le pusimos. Pero como quiera va a haber que ordenarlo, porque no. Bueno, pues no estaba trabajando bien. Como quiera hay que decirle al cliente si quiere ordenarlo o no. Ese como quiera, el que pedimos, ese no fue, lamentablemente. Pero ya ahorita, ya que está todo, que lo acabamos de quitar, ahorita no nos causaría ningún problema quitarlo rápidamente el otro. Entonces, ya ahorita que lo quité primero sí me causó poquito porque me daba miedo que se fuera a quebrar, porque se miraba muy tostado, pero pues lo bueno es que, pues sí, gracias a Dios que no se quebró nada, todo quedó bien. Con cuidadito, ahí nos vamos poco a poquito quitándolo para, como les digo, no nada. Si ven que algo no les está pareciendo, un movimiento que sientan que por alguna razón no sale, no se pongan tampoco a darle. Primero revisen bien con una lámpara o algo, a ver si le están levantando bien donde está el clip o algo que no esté bien, chéquenlo, no se aboracen a querer hacer las cosas nada más porque sí. Entonces pues aquí voy a terminar el video. Me gustó el resultado, me gustó cómo funcionó, sí quedó trabajando bien. Entonces, pues hasta aquí dejamos el video. Esta es una 2004 Ford Sport Track, Explorer Sport Track. Y lo que le cambiamos es el windshield nozzle o el sprayador para el vidrio de enfrente. Pues espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y aquí nos vemos en una próxima aventura.